Millonario esconde un pasado doloroso, pero todo cambia cuando adopta a una niña con secretos y misterios a su alrededor. Su viaje se convierte en una historia de curación mutua, en la que el amor y la confianza emergen de situaciones difíciles. En lo alto de una colina, donde la vista de la ciudad se difuminaba en luces distantes, se erguía una mansión fría y silenciosa, hogar de Lucas Montenegro, un hombre cuya riqueza solo era comparable a la oscuridad de su pasado. Desde joven, Lucas había construido un imperio financiero que lo había colocado en la cima del mundo, pero a un precio altísimo, la pérdida de lo más valioso para él. Una tragedia lo había marcado profundamente. Una decisión tomada en el momento equivocado, que resultó en la muerte de una persona cercana. Desde entonces, su vida había sido un intento constante de enterrar la culpa bajo pilas de dinero y éxito. A pesar de su inmenso poder, Lucas no encontraba paz. Su vida cotidiana se había reducido a reuniones de negocios interminables y noches solitarias en su mansión. A veces, miraba por la ventana de su despacho, con una copa de whisky en la mano, preguntándose si todo lo que había logrado valía algo, cuando no tenía a nadie con quien compartirlo. El peso de su pasado lo mantenía prisionero, incapaz de buscar conexiones reales con las personas. La culpa lo consumía, y aunque intentaba ignorarla, sabía que su vida carecía de sentido. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, una propuesta inusual llegó a su escritorio. Un programa de adopción, parte de un evento benéfico en el que su empresa había participado recientemente. El orfanato local estaba buscando familias para niños que, como decía el informe, habían perdido toda esperanza de encontrar un hogar. Lucas, que hasta ese momento nunca había considerado la idea de ser padre, sintió una punzada de interés. No era que quisiera adoptar por razones afectivas, más bien pensaba que podía redimir parte de su culpa ayudando a una vida joven, tal vez dando algo a alguien que lo necesitaba. No sabía si era la solución, pero algo dentro de él le dijo que debía intentarlo. Sin pensarlo demasiado, Lucas firmó los documentos preliminares para iniciar el proceso de adopción. Sabía que no estaba preparado emocionalmente para tal paso, pero algo lo impulsaba. Quizás era el eco de su soledad, o tal vez la necesidad de expiar un pecado que nunca había podido perdonar. La mansión, con sus enormes salones vacíos y ecos interminables, pronto tendría una nueva presencia, aunque Lucas no podía imaginar cómo sería. Para él, la idea de la paternidad no estaba ligada al amor, sino a la obligación moral. Si no podía corregir sus errores del pasado, al menos podía ofrecerle a alguien la oportunidad de una vida mejor. Mientras los días pasaban y el proceso se aceleraba gracias a su influencia y poder, Lucas se encontraba más y más inmerso en la idea. Sin embargo, una sombra de duda lo perseguía constantemente. ¿Qué clase de padre podría ser él? Sabía que sus demonios personales lo seguían a todas partes y que el peso de su pasado podía hundir a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Pero había dado su palabra, y eso era algo que Lucas Montenegro no rompía, sin importar lo que costara. Finalmente, el día llegó. Le informaron que la niña, una joven de 9 años, sería traída a su hogar en unos días. El orfanato no le había dado muchos detalles sobre su pasado, solo que había sido rechazada por varias familias antes de llegar a sus puertas. No le importó investigar más. Lo único que necesitaba saber era que en su mansión vacía pronto habría una presencia nueva, alguien que, tal vez, le ayudaría a encontrar algo de redención. El día de la llegada de la niña fue extraño para Lucas. La mansión, normalmente sumida en un profundo silencio, parecía más inquieta que de costumbre. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco del otoño, y el personal de la casa caminaba con más rapidez, como si algo fuera a cambiar para siempre. Lucas permanecía en su despacho, revisando informes, pero su mente estaba en otra parte. Estaba nervioso, aunque no lo admitiría. Cuando finalmente escuchó el sonido de un automóvil estacionándose en la entrada, supo que había llegado el momento. Se levantó lentamente y caminó hacia la entrada.
donde un asistente del orfanato estaba bajando del coche junto a una niña de aspecto delgado y serio. Llevaba una pequeña mochila a cuestas, lo único que parecía poseer en el mundo. Tenía el cabello castaño oscuro y los ojos grandes y penetrantes, llenos de una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Señor Montenegro, esta es Sofía», dijo el asistente con una sonrisa forzada. «Hemos terminado con los trámites y ahora Sofía está oficialmente bajo su cuidado». Lucas asintió, pero no dijo nada. Sus ojos se encontraron con los de la niña, quien lo observaba con una intensidad que lo incomodó por un momento. Había algo en esa mirada, algo que no esperaba. No era una simple niña asustada por su nueva situación, sino alguien que, a su corta edad, parecía haber aprendido a no confiar en nadie. «Hola, Sofía», dijo Lucas finalmente, intentando sonar amigable. Pero su voz salió más fría de lo que pretendía. Sofía no respondió. Simplemente lo miró y luego desvió la vista hacia la mansión, como si estuviera evaluando su nuevo entorno. El asistente se despidió rápidamente, dejándolos solos en la enorme entrada. Lucas no sabía qué hacer. No estaba acostumbrado a interactuar con niños, mucho menos con una que parecía tan cerrada como él mismo. «Te mostraré tu habitación», dijo, finalmente, señalando hacia el interior de la casa. Sofía lo siguió sin decir una palabra, sus pasos casi inaudibles en el suelo de mármol. Subieron las escaleras y caminaron por los largos pasillos de la mansión hasta llegar a una habitación que había sido preparada específicamente para ella. Era espaciosa, con una cama grande y decoraciones sencillas pero elegantes. Una ventana enorme daba al jardín, inundando el cuarto de luz natural. «Este será tu cuarto», dijo Lucas, cruzándose de brazos mientras esperaba alguna reacción por parte de la niña. Sofía miró la habitación en silencio y luego dejó su mochila en una esquina. No parecía impresionada por el lujo que la rodeaba. En lugar de eso, se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. No hubo ninguna palabra de agradecimiento, ni una sonrisa tímida, solo silencio. Lucas se dio cuenta de que este no sería un proceso fácil. «Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo», añadió Lucas, incómodo ante la falta de respuesta, pero Sofía solo asintió ligeramente sin apartar la vista del jardín. Durante los días que siguieron, Lucas intentó acercarse a la niña, aunque de manera torpe. Le compró ropa nueva, juguetes caros y hasta organizó una pequeña salida para que conociera la ciudad. Pero nada parecía interesarle. Sofía aceptaba las cosas sin quejarse, pero tampoco mostraba entusiasmo. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en algún otro lugar, inaccesible. Una noche, mientras revisaba algunos correos electrónicos en su despacho, Lucas escuchó pasos ligeros fuera de la puerta. Al abrirla, vio a Sofía caminando por el pasillo, mirando las pinturas en las paredes. Parecía absorta en sus pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó él, en un intento por iniciar alguna conversación. Sofía lo miró por un momento y luego simplemente asintió. Pero en sus ojos había algo más, algo que Lucas no podía descifrar. «Si necesitas algo», comenzó a decir, pero fue interrumpido por la voz suave de la niña. «¿Por qué me adoptaste?», preguntó de repente, sin ningún preámbulo. La pregunta lo tomó completamente desprevenido. No estaba preparado para esa conversación, mucho menos tan pronto. No sabía cómo responderle sin sonar insincero. «Porque pensé que sería lo correcto», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero sabía que esa respuesta no era suficiente. Sofía lo observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando la veracidad de su respuesta. Luego simplemente se encogió de hombros y siguió caminando por el pasillo, dejando a Lucas con sus pensamientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, la pregunta de Sofía seguía resonando en su mente. ¿Por qué la había adoptado realmente? En el fondo, sabía que no era solo para hacer lo correcto. Había algo más, algo que ni siquiera él había entendido completamente. Los días pasaron, y aunque la relación entre Lucas y Sofía seguía siendo distante, él no podía dejar de sentir una extraña conexión con ella.
Había algo en su silencio, en su forma de observar el mundo, que le recordaba a sí mismo. Ambos cargaban con algo, aunque Lucas no sabía qué era lo que Sofía estaba escondiendo, pero pronto lo descubriría. Lucas empezó a darse cuenta de que la relación con Sofía no sería tan simple como él había imaginado. No era cuestión de brindarle lujos o comodidad. La niña parecía inmune a todo lo material. Había algo mucho más profundo en su desinterés. Aunque había intentado impresionarla con ropa nueva, juguetes caros y habitaciones llenas de todo lo que una niña podría desear, Sofía seguía distante, siempre observando desde la distancia, pero sin involucrarse. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera que, en cualquier momento, todo podía desmoronarse. Un día, decidido a intentar algo diferente, Lucas le propuso una salida. Le sugirió ir al parque, un lugar más neutral, alejado de la mansión y su aura de frialdad. Para su sorpresa, Sofía aceptó con un ligero asentimiento de cabeza, aunque su expresión no revelaba entusiasmo. Parecía que, al menos, estaba dispuesta a salir de su caparazón, aunque fuera solo un poco. El parque estaba tranquilo esa tarde, con algunas familias dispersas y el sonido suave del viento entre los árboles. Lucas y Sofía caminaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Mientras observaba a las otras familias, Lucas no podía evitar sentirse extraño. Nunca había estado en una situación así. No era el tipo de hombre que se sentaba en un parque, mucho menos con una niña a su lado. No sabía cómo actuar, ni qué decir. ¿Te gusta este lugar?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio, aunque sabía que la pregunta era banal. Sofía lo miró de reojo y luego se encogió de hombros. «Está bien», respondió ella en su típico tono neutral. Lucas suspiró. Sabía que no podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de llegar a ella, de hacer que se abriera un poco. Pero, ¿cómo? No era bueno con las emociones, y menos aún con las de los demás. Pero había algo en Sofía que lo intrigaba. Sabía que había más detrás de esa mirada distante y ese silencio casi perpetuo. Después de un rato, se sentaron en un banco cerca del estanque. Lucas, en un intento por conectar, le ofreció un helado que había comprado en un carrito cercano. Sofía lo aceptó con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada más. Mientras comía en silencio, Lucas decidió intentar algo diferente. «Sofía», dijo, con un tono más suave de lo habitual, «sé que esto es nuevo para los dos, y sé que no te he preguntado mucho sobre lo que pasó antes de que llegaras aquí, pero quiero que sepas que puedes contarme lo que sea, cuando estés lista». La niña siguió mirando al estanque, sus ojos fijos en el reflejo del agua, pero Lucas notó que había una tensión en sus hombros, como si sus palabras hubieran tocado alguna fibra sensible. Sabía que había algo que la niña no estaba diciendo, pero no quería presionarla. Si algo había aprendido en esos días, es que no podía forzar la confianza. Tenía que ganársela. Sofía terminó su helado en silencio y luego se levantó del banco. «¿Podemos irnos ya?», preguntó sin mirarlo. Lucas asintió, sabiendo que ese era todo el avance que lograría por ese día. Volvieron a la mansión en el mismo silencio con el que habían salido, pero algo en el aire había cambiado. Aunque fuera un paso pequeño, Lucas sentía que había abierto una puerta, aunque aún estuviera entrecerrada. Los días siguientes fueron una repetición de la misma dinámica. Lucas intentaba acercarse, pero Sofía seguía manteniendo su distancia. Aunque ya no era completamente fría con él, seguía siendo reservada, como si temiera que cualquier muestra de vulnerabilidad la pusiera en peligro. Una noche, mientras Lucas trabajaba en su despacho, escuchó ruidos provenientes del pasillo. Al salir para investigar, encontró a Sofía parada frente a una de las enormes ventanas que daban al jardín. La luz de la luna iluminaba su rostro, y sus ojos estaban llenos de algo que Lucas no había visto antes. Tristeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, acercándose con cuidado. Sofía no respondió de inmediato. Siguió mirando por la ventana como si buscara algo en la oscuridad exterior. «Nada»,
respondió finalmente, pero Lucas supo que no era cierto. Decidido a no dejar que ese momento pasara, se acercó un poco más. Sofía, sé que esto no es fácil para ti, no es fácil para ninguno de los dos, pero quiero ayudarte. Quiero que sepas que estás segura aquí, que no tienes que tener miedo. La niña lo miró y por un momento Lucas vio algo diferente en sus ojos. Era como si estuviera luchando internamente, como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. ¿Por qué me adoptaste?, preguntó de nuevo, con una voz más suave que la primera vez que hizo esa pregunta. Lucas sintió una punzada en el pecho. Esa era la pregunta que lo había estado atormentando desde el principio, y sabía que no podía seguir evitando la respuesta. «Porque creo que los dos necesitamos una segunda oportunidad», dijo Elsa con honestidad. Sofía lo miró en silencio, y aunque no dijo nada, Lucas supo que había entendido. No sería fácil, pero al menos ambos sabían que estaban en el mismo camino. A partir de esa noche, las cosas empezaron a cambiar, aunque fuera de manera sutil. Sofía seguía siendo reservada, pero ya no evitaba a Lucas como antes. Empezaba a aceptar su presencia, y aunque las conversaciones seguían siendo escasas, ya no eran incómodas. El hielo comenzaba a derretirse, aunque muy lentamente. Lucas sabía que la confianza de Sofía no se ganaría de un día para otro. Ambos cargaban con sus propios secretos, y aunque aún no los habían compartido por completo, sabían que el tiempo era el único aliado que tenían. Los días en la mansión continuaron con una rutina sutilmente diferente. Aunque Sofía seguía siendo reservada, Lucas notaba pequeñas señales de cambio en su comportamiento. Ya no evitaba su mirada, ni se retiraba a su habitación tan pronto como terminaba de cenar. En lugar de eso, a veces se quedaba en la sala, hojeando un libro o mirando por la ventana, pero siempre en silencio. Una tarde, mientras Lucas revisaba documentos en su despacho, escuchó un leve golpe en la puerta. Al levantar la vista, vio a Sofía de pie en el umbral, sosteniendo un pequeño cuaderno en sus manos. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja. Lucas asintió sorprendido. No era común que Sofía iniciara cualquier tipo de interacción, mucho menos que viniera a su despacho. La niña se acercó lentamente y se sentó en la silla frente a su escritorio, colocando el cuaderno sobre sus rodillas. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Lucas, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y preocupación. «Es mi diario», respondió ella, sin levantar la vista del cuaderno. «No quiero que lo leas, solo quiero hablar». Lucas dejó los papeles a un lado, dispuesto a darle toda su atención. Era la primera vez que Sofía mostraba interés en hablar, en abrirse de alguna manera. «Lo que quieras decir, estoy aquí para escucharte», dijo él con sinceridad. Sofía jugó con la esquina del cuaderno, como si estuviera debatiendo internamente si debía continuar o no. Finalmente, tomó aire y habló. «Antes de que me adoptaras, estuve en muchas casas», comenzó, su voz temblando un poco. «Ninguna familia me quiso. Me decían que era muy difícil, que no era como los otros niños». Lucas la escuchaba en silencio, sintiendo una punzada de tristeza por la experiencia que ella estaba describiendo. Sabía que el sistema de adopción podía ser cruel, pero escuchar esas palabras directamente de Sofía lo hacía mucho más real. «Una de esas familias», dijo, tragando saliva como si las palabras le pesaran. «No eran buenas personas, me hicieron cosas malas. Siempre me decían que era mi culpa, que no servía para nada». Lucas sintió que la sangre le hervía por dentro. Aunque no había entrado en detalles, sabía lo que esas palabras significaban. Las cicatrices emocionales de Sofía no solo venían del abandono, sino también de un trauma mucho más profundo. «No tienes que contarme más si no quieres», dijo él con un tono suave. «Pero quiero que sepas que nada de eso fue tu culpa. Tú no hiciste nada malo, Sofía». Ella lo miró por primera vez desde que había comenzado a hablar, sus ojos llenos de una tristeza que parecía mucho mayor de lo que una niña de su edad debería cargar. Había una mezcla de dolor y desconfianza en su mirada, como si aún no pudiera creer del todo en las palabras de Lucas. «¿Cómo sabes que no fue mi culpa?»,
Preguntó, con una dureza inesperada en su voz. Lucas no estaba preparado para esa pregunta, pero sabía que tenía que darle una respuesta honesta. «Porque sé lo que es culparse por algo que no puedes controlar», dijo, sin apartar la mirada de la de ella. «Sé lo que es vivir con un peso en el corazón y creer que todo lo que te pasa es culpa tuya. Pero no lo es. A veces, las personas que deberían cuidarnos no lo hacen, y eso no está bien. Tú no hiciste nada para merecer lo que te pasó». Sofía lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, apartó la vista y se levantó lentamente de la silla, sujetando su diario con fuerza contra su pecho. «Gracias», murmuró, y antes de que Lucas pudiera decir algo más, salió del despacho. Esa noche, Lucas no pudo dejar de pensar en la conversación que habían tenido. El dolor de Sofía era palpable, y aunque aún no había compartido todos los detalles, era claro que su pasado estaba lleno de cicatrices profundas. Sin embargo, también sabía que ella había dado un paso importante al abrirse, aunque fuera solo un poco. Sabía que el camino para ganarse su confianza sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Con el tiempo, Sofía comenzó a hablar un poco más sobre su pasado, aunque lo hacía en fragmentos, como si tuviera miedo de revelar demasiado de una sola vez. Lucas la escuchaba con paciencia, sin presionarla. Sabía que ella necesitaba tiempo para procesar sus propias emociones, y él estaba dispuesto a darle todo el tiempo que fuera necesario. Poco a poco, Lucas comenzó a entender que su relación con Sofía no sería como él había pensado al principio. No sería una cuestión de llenar un vacío emocional con gestos materiales o actos de bondad superficiales. Lo que ella necesitaba era algo mucho más profundo: estabilidad, confianza y alguien que estuviera dispuesto a quedarse, incluso cuando las cosas se pusieran difíciles. Y aunque Lucas no se lo había confesado a sí mismo todavía, también sabía que él necesitaba lo mismo. No podía seguir viviendo una vida aislada, huyendo de sus propios demonios. Sofía, con su dolor y sus secretos, le estaba mostrando que la única manera de sanar era enfrentarse al pasado, en lugar de intentar enterrarlo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Lucas caminó por los pasillos de la mansión, sintiendo que algo dentro de él también comenzaba a cambiar. Quizás, después de todo, aún había esperanza para ambos. Con cada día que pasaba, la conexión entre Lucas y Sofía se volvía más profunda, aunque ambos mantenían todavía ciertas barreras. Sofía, a su manera, había comenzado a confiar un poco más en Lucas, abriendo pequeños fragmentos de su pasado cuando se sentía lista. Pero había algo que seguía nublando la relación entre ambos: los secretos que aún no se habían revelado del todo, tanto de la parte de Sofía como de Lucas. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en la sala, Sofía hojeando un libro y Lucas revisando algunos documentos, la niña rompió el silencio de una manera inesperada. «A veces pienso que ya no me importa lo que pasó», dijo, sin apartar la vista de las páginas. «Pero luego sueño con eso, y no puedo evitarlo». Lucas levantó la vista, sorprendido por la franqueza de la declaración. Sabía que Sofía había estado luchando con sus propios demonios desde que llegó, pero hasta ese momento ella no había hablado directamente de cómo la afectaban sus recuerdos. «Es normal que sientas eso», dijo él con cuidado, queriendo darle el espacio para que continuara si así lo deseaba. «Lo que viviste no desaparece de un día para otro». Sofía cerró el libro, abrazándolo contra su pecho, como si fuera una especie de escudo. «Sé que me dijiste que no fue mi culpa», continuó con la voz quebrada, «pero hay días en los que no puedo dejar de pensar que sí lo fue. Que si yo hubiera hecho algo diferente, si hubiera sido más obediente o menos problemática, quizás no me habrían devuelto tantas veces». Lucas sintió una oleada de empatía por la niña. Sabía que Sofía cargaba con un peso que no debía llevar, y ver cómo intentaba racionalizar su dolor era devastador. Pero también entendió que esa era su manera de intentar darle sentido a algo que era injusto por naturaleza. «Lo que esas personas te hicieron no está bien», dijo Lucas, con firmeza en su voz.
No importaba lo que hicieras o cómo actuaras, ellos no debían tratarte así, y no hay excusa para eso. Sofía lo miró como si quisiera creerle, pero su mirada mostraba la lucha interna que aún libraba. Era difícil para ella aceptar la posibilidad de que no había hecho nada mal, después de tantos años de ser tratada como si lo hubiera hecho. «¿Y tú?», dijo de repente, cambiando el foco de la conversación. «También tienes algo. Lo veo en ti». Lucas se tensó ligeramente. No esperaba que Sofía notara algo tan profundo en él, pero la niña era más perceptiva de lo que había imaginado. «¿Qué crees que ves?», preguntó él, intentando mantener la calma, aunque sabía que no podría esquivar la conversación. «Algo en tus ojos», respondió ella, encogiéndose de hombros, como si también estuvieras huyendo de algo. Las palabras de Sofía lo golpearon como un recordatorio de todo lo que había estado evitando. Había pensado que podía ser el apoyo que ella necesitaba sin tener que enfrentar sus propios fantasmas, pero ahora se daba cuenta de que, si quería ayudarla de verdad, tendría que ser honesto sobre su propia oscuridad. «Tienes razón», admitió Lucas, con un tono más suave. «Yo también he estado huyendo, durante mucho tiempo». Sofía lo observó en silencio, esperando que continuara. «Hace muchos años», comenzó con la mirada perdida en algún punto de la habitación, «tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Había una persona que era muy importante para mí, y por mi culpa, ya no está aquí». La confesión fue más difícil de lo que Lucas había anticipado. Nunca había hablado de esa parte de su vida con nadie, y mucho menos con una niña, pero había algo en la situación que lo impulsaba a ser sincero. Sofía, con todas sus heridas, merecía saber que no era la única que cargaba con un pasado doloroso. «Viví mucho tiempo culpándome por lo que pasó», continuó, «y creo que, de alguna manera, nunca dejé de hacerlo. Por eso te adopté. Pensé que, quizás, si podía hacer algo bueno por alguien más, podría redimirme». Sofía lo miraba con atención, como si estuviera procesando lo que él acababa de decir. «¿Y lo has conseguido?», preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Lucas hizo una pausa antes de responder. «No lo sé», admitió, «pero creo que no es algo que se consiga de un día para otro. Es un proceso». Sofía asintió lentamente, comprendiendo lo que él estaba diciendo. Aunque no lo dijera en voz alta, también estaba en su propio proceso de sanación, uno que, hasta ese momento, había intentado atravesar sola. «Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos», dijo ella finalmente, con una pequeña sonrisa que apenas asomaba en su rostro. Lucas sintió una calidez inesperada al ver esa sonrisa, por pequeña que fuera. Era un indicio de que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, ambos estaban avanzando juntos. Esa noche, Lucas comprendió que, para ambos, la sanación no vendría del olvido, sino de la capacidad de enfrentar sus propios secretos y dolor. Y en ese proceso se estaban encontrando el uno al otro, de una manera más profunda de lo que él había imaginado. Los días que siguieron a las revelaciones entre Lucas y Sofía fueron más tranquilos, pero una calma tensa flotaba en el aire. Ambos sabían que habían abierto puertas a sus pasados, pero las heridas aún no estaban completamente curadas. Sin embargo, se había formado un lazo más fuerte entre ellos. Sofía comenzaba a confiar más en Lucas, y Lucas, por su parte, sentía que estaba aprendiendo a ser una figura de apoyo, algo que no había imaginado para sí mismo. Un día, mientras Sofía jugaba sola en el jardín de la mansión, un evento inesperado sacudió esa frágil paz. Lucas estaba en su despacho cuando recibió una llamada del orfanato, donde había adoptado a Sofía. Era la directora del lugar, una mujer mayor que había estado involucrada en el proceso de adopción desde el principio. «Señor Montenegro», comenzó la mujer con voz preocupada, «necesito hablar con usted sobre algo importante. Hay alguien que ha estado preguntando por Sofía». Lucas sintió que su cuerpo se tensaba de inmediato. ¿Alguien preguntando por Sofía? No había recibido ninguna indicación de que alguien más estuviera interesado en la niña después de la adopción,
Algo no estaba bien. ¿Quién es?, preguntó, intentando mantener la calma. Es una figura de su pasado, respondió la directora, dudando. Un hombre que estuvo involucrado con ella antes de que llegara al orfanato. No quiero alarmarlo, pero creo que es importante que lo sepa. Él ha estado haciendo preguntas, queriendo saber dónde está ahora. La mención de una figura del pasado de Sofía encendió todas las alarmas en la mente de Lucas. Sabía que la niña había sido enviada al orfanato tras pasar por situaciones difíciles en varias familias adoptivas, pero nunca había recibido detalles completos sobre quiénes habían sido esos adultos ni qué rol habían jugado en su vida. La directora no había querido profundizar y Lucas había respetado esa decisión, pero ahora se daba cuenta de que había más en la historia. «Voy a ocuparme de esto», dijo Lucas con frialdad, agradeciendo la llamada antes de colgar. Se levantó de su escritorio, su mente llena de preguntas y preocupación. No podía permitir que nadie del oscuro pasado de Sofía volviera a irrumpir en su vida. Después de todo lo que habían avanzado juntos, lo último que necesitaba era una amenaza externa que pudiera romper la confianza que tan lentamente habían construido. Bajó rápidamente al jardín, donde Sofía estaba sentada bajo un árbol, mirando el cielo con una expresión tranquila. Lucas, aunque intentó mantener la calma, no pudo evitar que su mente se llenara de imágenes de lo que podría suceder si alguien de su pasado volvía para reclamarla. Sofía, la llamó, su voz un poco más tensa de lo que pretendía. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó, notando la urgencia en su tono. Lucas se agachó frente a ella, intentando suavizar su expresión. «Quiero que me hables de alguien de tu pasado, alguien que quizás haya sido una figura importante, pero que no te trató bien. ¿Sabes a quién me refiero?». Sofía bajó la mirada. Sus manos se tensaron alrededor de la hierba que estaba arrancando del suelo. Había algo en su rostro, una mezcla de miedo y resignación. Después de un largo silencio, asintió lentamente. «Sí, sé de quién hablas», murmuró. Es el hombre de la última familia que me adoptó antes de que me enviaran al orfanato. Nunca me golpeó, pero siempre me decía cosas horribles, que yo no valía nada, que era un problema y que nadie me quería. Siempre me hacía sentir como si no tuviera a dónde ir». Las palabras de Sofía resonaron en el pecho de Lucas como un golpe. Esa era la persona que ahora intentaba encontrarla. Sabía que, si ese hombre volvía a aparecer, pondría en peligro no solo la estabilidad emocional de Sofía, sino todo el progreso que habían hecho. «Él no va a volver a hacerte daño», dijo Lucas, con voz firme. «Te lo prometo». Sofía lo miró, con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Ella no había compartido todo antes, pero ahora, al saber que alguien de su pasado estaba intentando volver, la vieja inseguridad parecía volver a resurgir. «No lo quiero ver», dijo ella, casi en un susurro. «No quiero que vuelva». «No va a volver», repitió Lucas, apretando suavemente el hombro de Sofía. «No voy a permitir que te acerque». Esa noche, Lucas decidió tomar cartas en el asunto. Contrató a un investigador privado para obtener toda la información posible sobre el hombre que estaba intentando contactar con Sofía. Quería asegurarse de que, si él intentaba acercarse, Lucas estuviera listo para enfrentarlo. No iba a dejar que nada ni nadie destruyera la seguridad que había logrado construir para ella. Los días siguientes fueron tensos. Lucas mantenía la vigilancia, esperando cualquier movimiento extraño. Sabía que ese hombre podría intentar cualquier cosa para encontrar a Sofía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó una llamada del investigador. «Señor Montenegro», dijo la voz en el teléfono, «he encontrado al hombre en cuestión. Parece que ha estado buscando información sobre Sofía en varios lugares. Tiene un historial problemático, y no parece que sus intenciones sean buenas. Creo que es mejor que mantenga un perfil bajo por ahora. Le recomiendo que refuerce la seguridad». Lucas colgó el teléfono con una mezcla de ira y preocupación. Sabía que ahora debía estar más atento que nunca.
Sin embargo, también entendía que no podía permitir que el miedo dominara su vida ni la de Sofía. Juntos habían superado mucho, y ahora era el momento de proteger lo que habían construido. Esa noche, Lucas fue a la habitación de Sofía y se sentó en el borde de su cama. La niña lo miró adormilada, pero su expresión mostraba la misma inseguridad que había visto en el jardín. «Todo va a estar bien», le dijo Lucas, con una seguridad que no solo era para tranquilizarla, sino también para recordárselo a sí mismo. «No voy a dejar que nadie te haga daño». Sofía asintió lentamente y se acurrucó bajo las sábanas. Lucas se quedó con ella hasta que se quedó dormida, vigilando en silencio. Sabía que el pasado de ambos seguía acechando, pero también sabía que ahora, más que nunca, tenían que enfrentarlo juntos. Amaneció en la mansión con una atmósfera más tranquila, pero Lucas seguía alerta. Sabía que el hombre que había vuelto del pasado de Sofía aún representaba una amenaza, pero ahora estaba preparado para hacer lo necesario para protegerla. No solo físicamente, sino emocionalmente, algo que entendía más profundamente después de las últimas semanas. Sofía, por su parte, había cambiado en pequeños pero significativos aspectos. La revelación de sus secretos y el hecho de que Lucas estuviera dispuesto a protegerla había creado una nueva capa de confianza entre ellos. Aunque seguía siendo reservada, ahora no evitaba la compañía de Lucas. Incluso, de vez en cuando, lo buscaba para estar cerca de él, como si su presencia le proporcionara una seguridad que nunca había conocido. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la cocina, un nuevo hábito que habían comenzado recientemente, Sofía habló sin previo aviso. «He estado pensando», dijo, mirando su plato pero con una expresión decidida. «No quiero seguir huyendo de mi pasado. Sé que esa persona aún puede buscarme, pero ya no quiero sentirme asustada todo el tiempo». Lucas dejó su taza de café en la mesa, observando el rostro de la niña. Sabía que esto no era fácil para ella. Sofía había estado atrapada en el miedo durante tanto tiempo que, ahora, enfrentarlo requería una valentía inmensa. «No tienes que enfrentarlo sola», respondió él, suavemente. «Estoy aquí para lo que necesites, y nadie va a hacerte daño mientras yo esté». Sofía asintió, aunque la sombra de la duda todavía oscurecía sus ojos. A pesar del progreso que habían hecho juntos, todavía quedaba mucho por superar, y ambos lo sabían. Pero el primer paso ya estaba dado. Sofía había comenzado a aceptar que su pasado no la definía. Esa tarde, Lucas decidió que era momento de hacer algo diferente. Sabía que Sofía necesitaba más que palabras de consuelo, necesitaba experiencias que le mostraran que la vida podía ser diferente, que había belleza y bondad más allá del dolor. Así que la llevó a un pequeño parque en las afueras de la ciudad, un lugar que él recordaba de su juventud, cuando las cosas eran más simples. «Pensé que te gustaría este lugar», dijo mientras caminaban entre los árboles. «Aquí solía venir cuando necesitaba escapar del caos». Sofía observó el entorno con curiosidad. El parque no era lujoso ni estaba lleno de atracciones impresionantes, pero tenía una serenidad que pocas veces había experimentado. El sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros y el sol cálido que brillaba a través de las hojas parecían traer una calma que no había sentido en mucho tiempo. Se sentaron juntos en un banco y por un largo rato ninguno dijo nada. Simplemente disfrutaron del silencio, de la tranquilidad que los rodeaba. Fue Sofía quien rompió el silencio, esta vez con una pregunta que había estado rondando en su mente. «¿Tú también te sientes culpable por lo que pasó en tu pasado?», preguntó, mirando a Lucas con una intensidad que reflejaba su deseo de comprender más a su protector. Lucas suspiró, sabiendo que esa pregunta lo llevaría de nuevo a enfrentarse con sus propios fantasmas. Había pasado años evitando sus sentimientos de culpa, creyendo que si simplemente los ignoraba, eventualmente desaparecerían. Pero ahora entendía que no funcionaba así, que, al igual que Sofía, él también necesitaba enfrentarse a su pasado para poder seguir adelante. «Sí», respondió honestamente. «Durante mucho tiempo,
Pensé que era el único responsable de lo que pasó, la pérdida de alguien a quien quería mucho. Siempre me dije que, si hubiera hecho las cosas de manera diferente, tal vez esa persona seguiría aquí. Sofía lo observaba atentamente, con una expresión que mostraba comprensión. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Sigues sintiéndote así? Lucas hizo una pausa, reflexionando sobre lo que había cambiado desde que Sofía había llegado a su vida. No del todo, admitió. He aprendido que no puedo cambiar lo que pasó y que no tiene sentido seguir castigándome por eso. Pero creo que siempre habrá una parte de mí que desearía poder retroceder el tiempo. Sin embargo, lo importante es lo que hago ahora, cómo sigo adelante. Sofía asintió, como si sus palabras le hubieran dado una nueva perspectiva sobre su propio dolor. Ambos, en su proceso de sanación, habían llegado a la conclusión de que no podían cambiar el pasado, pero sí podían decidir cómo vivir el presente. Al regresar a la mansión esa tarde, Lucas se sintió más en paz de lo que había estado en años. Sabía que la amenaza del hombre que buscaba a Sofía aún no había desaparecido, pero también sabía que estaba mejor preparado para enfrentar cualquier desafío. Había dejado de ver a Sofía como una responsabilidad y ahora la veía como parte de su vida, alguien a quien proteger, no por culpa o expiación, sino por un verdadero sentido de cuidado y amor. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala, viendo una película, Sofía se inclinó hacia Lucas y, por primera vez desde que había llegado a su vida, lo abrazó espontáneamente. Fue un gesto pequeño, pero para Lucas significó todo. Sintió una calidez inesperada en su corazón, una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias», murmuró Sofía, su voz suave y sincera. Lucas le devolvió el abrazo, sin decir nada, porque no era necesario. Ambos sabían lo que significaba ese gesto. Habían llegado a un lugar de mutua confianza y respeto, un lugar donde el pasado ya no tenía tanto poder sobre ellos. El día siguiente fue diferente. Sofía parecía más libre, más dispuesta a participar en las pequeñas actividades cotidianas de la casa. Lucas la observaba desde la distancia, dándose cuenta de que habían superado un gran obstáculo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Y sabía que, pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. La amenaza del pasado seguía presente, pero ahora ambos tenían algo que antes no tenían, una conexión real, un sentido de familia que les daba la fuerza para seguir adelante. Los meses pasaron y la vida en la mansión de Lucas Montenegro cambió de manera significativa. Lo que antes era un hogar frío y lleno de silencios incómodos, ahora estaba lleno de pequeñas muestras de afecto y una nueva rutina construida sobre la confianza mutua. Sofía, aunque seguía siendo una niña reservada, había comenzado a florecer en su entorno. La relación entre ella y Lucas ya no se basaba en el miedo o en las cicatrices del pasado, sino en el deseo genuino de construir un futuro juntos. Un día, mientras desayunaban en la terraza que daba al jardín, Lucas recibió una llamada de su investigador privado. La noticia que recibió lo llenó de alivio. «Señor Montenegro», dijo el investigador, «el hombre que estaba buscando a Sofía ha sido localizado y arrestado. Estaba involucrado en actividades ilegales, y las autoridades ya lo tienen bajo custodia. Ya no representa una amenaza para usted ni para Sofía». Lucas respiró profundamente, dejando que la tensión que había llevado durante tanto tiempo se desvaneciera. Colgó el teléfono y miró a Sofía, que estaba mordisqueando una tostada con tranquilidad. Pensó en todo lo que habían pasado juntos y cómo, a pesar de todo, habían salido adelante. Sabía que esa noticia significaba mucho más que solo la eliminación de una amenaza física. Era la confirmación de que finalmente podían dejar atrás el miedo y concentrarse en el presente. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, al notar la expresión de alivio en el rostro de Lucas. «Nada malo», dijo Lucas, esbozando una sonrisa. «Solo que ya no tienes que preocuparte por ese hombre. No podrá volver a molestarte». Sofía lo miró fijamente por un momento,
como si no terminara de procesar lo que eso significaba. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Eso significa que ya no tengo que esconderme?», preguntó ella, con un tono de esperanza en su voz. «Eso significa que eres libre de ser quien quieras ser, sin miedo», respondió Lucas con sinceridad. Sofía asintió, dejando la tostada a un lado y mirando hacia el jardín. Sabía que esa libertad no solo era externa, sino también interna. Durante tanto tiempo había vivido con la idea de que su pasado siempre volvería para atraparla, pero ahora entendía que, con el apoyo de Lucas, podía empezar a construir algo nuevo. Los días siguientes transcurrieron con una paz renovada. La relación entre Lucas y Sofía continuó fortaleciéndose, y cada día que pasaba, ambos se volvían más conscientes de la importancia de la familia que habían construido. Lucas, por primera vez en muchos años, sentía que había encontrado un propósito que iba más allá de sus negocios y su dinero. Sofía, por su parte, empezaba a sentirse como en casa, no solo en la mansión, sino también en la vida que estaba construyendo junto a Lucas. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Sofía miró a Lucas con una expresión seria pero tranquila. «Estaba pensando en mi futuro», dijo ella, «y me doy cuenta de que, por primera vez, no me da miedo pensar en él». Lucas se detuvo, sorprendido por la madurez de las palabras de la niña. Se agachó a su nivel y la miró directamente a los ojos. «Eso es bueno, Sofía», dijo con suavidad, «porque el futuro es todo tuyo. Puedes ser lo que quieras, hacer lo que desees. Yo estaré aquí para apoyarte en todo lo que decidas hacer». Sofía lo miró, con una pequeña sonrisa en su rostro. «¿Puedo ser lo que quiera?», preguntó, su tono más ligero, como si quisiera comprobar si eso realmente era cierto. «Lo que quieras», confirmó Lucas. Sofía rió suavemente y comenzó a caminar de nuevo, con una energía que Lucas no había visto en ella antes. Para él, fue un momento revelador. Había aprendido que no podía cambiar su pasado, pero que estaba en su poder ayudar a Sofía a construir un futuro en el que pudiera ser feliz, segura y libre. A medida que el tiempo pasó, la vida de ambos se volvió más rica en experiencias. Sofía comenzó a asistir a una nueva escuela, y su amigo lentamente, empezó a abrirse más al mundo. Lucas, por su parte, se dio cuenta de que, aunque nunca podría redimir completamente los errores de su juventud, había encontrado en Sofía una razón para seguir adelante y ser una mejor persona. Un año después de haber adoptado a Sofía, organizaron una pequeña ceremonia en el jardín de la mansión, rodeados de las pocas personas que realmente importaban en sus vidas. No era una fiesta lujosa ni un evento social para impresionar a nadie. Era una celebración de la vida que habían construido juntos. Durante el evento, Sofía, vestida con un sencillo pero bonito vestido, tomó la palabra. Lucas la miró desde su asiento, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción mientras ella hablaba. «Hace un año», comenzó Sofía, mirando a la pequeña audiencia, «pensé que nunca encontraría un lugar donde realmente pudiera sentirme en casa. Durante mucho tiempo me sentí perdida, como si no hubiera un futuro para mí. Pero luego conocí a Lucas». Lucas sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba a Sofía hablar con una madurez que lo sorprendía. «Al principio no confiaba en él», continuó ella, «y pensé que, como siempre, terminaría volviendo al orfanato. Pero con el tiempo me di cuenta de que él también estaba intentando encontrar su lugar. Nos apoyamos mutuamente y juntos hemos construido algo que nunca pensé que fuera posible, una familia». Las palabras de Sofía resonaron en el aire y Lucas sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había alcanzado algo verdaderamente importante. No era una cuestión de dinero ni de poder. Era la conexión humana, la posibilidad de redención a través del amor y la confianza. Cuando la ceremonia terminó, Sofía corrió hacia Lucas y lo abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo ella en voz baja. Lucas la abrazó de vuelta susurrando,
Gracias por enseñarme a no rendirme. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el jardín con un cálido resplandor, Lucas supo que, aunque el camino había sido difícil, ambos habían llegado al lugar donde debían estar. Y lo más que eso, ahora tenían un futuro lleno de posibilidades por delante, un futuro que enfrentarían juntos, sin miedo. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.